Miércoles de la 23ª semana del tiempo ordinario. ¿Cuántas veces no habremos dicho que este mundo es injusto, que tiene que haber una justicia superior, que hay gente que sufre mucho y hay otra gente que lo pasa demasiado bien? Y esto no le tiene que crear culpa al que lo pasa bien, pero sí que no podemos dejar de ver a todos los que lo pasan muy mal. Situaciones como las que vemos en estos tiempos en algunas partes del mundo nos cuestionan demasiado, ¿no? ¿Cómo puede ser que se haga sufrir tanto a tanta gente? Y qué cantidad de cosas que no vemos, ¿no? Pero bueno, no hace falta mirar solamente los peores lugares del mundo, sino cerca nuestro y a nuestro alrededor nos damos cuenta, ¿no? Pobreza, dolor, desigualdades, de posibilidades para la vida. Bueno, Jesús no estuvo ajeno a todo esto. Y es por eso que en el Evangelio de Lucas de hoy, del capítulo 6, del 20 al 26, nos trae las bienaventuranzas del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Mateo ya había hablado también de las bienaventuranzas como un camino, ¿no?, de santidad, pudiéramos decir como una especie de itinerario espiritual. Y Lucas en realidad tiene menos bienaventuranzas, pero tiene otra característica que también habla del dolor, el ay por aquellos que no viven, ¿no?, de acuerdo a esta manera de vivir. Lo primero que tenemos que decir es que, así como el Evangelio de Mateo presenta a Jesús en el monte, dando la nueva ley de las bienaventuranzas, Lucas lo pone en el llano. Lucas habla de una espiritualidad vivida en la vida cotidiana, en el llano, no en lugares especiales. Por eso lo llama también el discurso del llano. Y aquí lo que se señala ciertamente que había venido gente de distintos lugares, ¿no? Con lo cual habla también de una mayor universalidad, ¿no?, tanto de Jerusalén como de Tiro, de Sidón. Quiere decir que este discurso es para un público en general, para todos. Y todos los que están bien y también para los que están mal. Es muy concreto estas bienaventuranzas, y va a ir concretamente a 4 puntos. Bienaventurados ustedes los pobres. No olvidemos que Mateo había hablado de los pobres de espíritu. Aquí podemos identificarlo al mismo Jesús que en el Evangelio de Mateo decía: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Un Jesús que se encarna en el lugar del pobre en este mundo y desde el lugar del pobre habla a la humanidad. Bienaventurado aquel que sabe reconocer el camino de Dios a través de la solidaridad con los pobres. Bienaventurado aquel que, siendo pobre, también sabe confiar en el Señor. Hay muchos pobres que no pueden salir de su situación, que no son socorridos por la caridad de otros, que están como cayéndose en el abismo de su pobreza, de las faltas de recursos, de la falta de medios. Y Jesús dice: esos tendrán recompensa, ellos tendrán su justicia. También ustedes que tienen hambre, porque serán saciados. También ustedes que ahora lloran, porque reirán. El sentido del llanto es el sentido de ese dolor que a veces no permite disfrutar la vida y celebrarla como corresponde. Y también ustedes, cuando los aborrezcan, excluyan, insulten, persigan. Mateo también va a hablar de la persecución. Ser perseguido a causa de la justicia también tiene su recompensa. Dios le había dicho a Caín: la sangre de tu hermano, grita el cielo. Es decir, ese Dios que vela por el pobre y está en el pobre,
nos tiene que hablar a nuestra espiritualidad, ¿no? Si no vemos a Jesús en el pobre, si no vemos que la pobreza es el llamado que Dios nos hace a poder vivir el amor concretamente, no hemos entendido el cristianismo. El cristianismo es la religión de un amor concreto, empezando por el que menos amor tiene, por el que menos medios tiene. Y es allí donde Jesús nos está esperando. Mateo había hablado de la pobreza de espíritu, pero aquí habla concretamente de aquellos que no tienen, los desfavorecidos. Y es así como estas bienaventuranzas son un llamado a poder reconocer esa llamada que Dios nos hace a un mundo más justo. Y muchas veces quien se enfrenta a esto no basta con hechos pequeños o situaciones hogareñas, sino que a veces también son grandes corporaciones, grandes grupos, gobiernos, etc. ¿Y cuántos han sido perseguidos a causa de todo eso? Bueno, esos bienaventurados, esos son los que trabajan por Dios, esos son los hijos de un Dios que es Padre de todos y se alegra de aquellos que ayudan a vivir la justicia, ¿no? Como que Dios quiere para todos. Por eso pidámosle a Dios la gracia de poder vivir este amor, no como una obligación, sino como desde un lugar donde Dios nos está llamando a ser asistido en el más necesitado. Cualquiera diría, si lo viera a Jesús sin dinero, se lo doy. Si lo viera a Jesús enfermo, ¿cómo no ir a visitarlo? Si lo viera a Jesús que está padeciendo una injusticia, ¿cómo no voy a ir a liberarlo? Pues bueno, míralo en todos los que están viviendo de esa manera y anímate a vivirlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.